Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. A Claudia ya la había conocido en una breve visita en enero. Y bueno, Andrés también nos conocimos personalmente en enero, pero por carta, por correo electrónico nos conocíamos de un poco antes, y desde entonces hemos empezado a colaborar en diversos proyectos, y yo he ido conociendo también poco a poco todas sus muchas vertientes, entre ellas la del trabajo con este grupo. Muchas gracias por la invitación, estoy encantado de poder estar aquí con ustedes. Precisamente cuando hablábamos de la temática para la sesión esta, para mi charla y la conversación que espero que tengamos, después de que yo diera el título, precisamente él me decía que el tema de vulnerabilidad era un tema importante para ustedes, y entonces digamos que caí en la cuenta del título, porque realmente lo que nosotros estamos haciendo, igual hablo de nosotros, me refiero al grupo de investigación al que yo pertenezco, ahora doy un breve contexto del grupo. Precisamente intentamos mirar cómo personas o grupos que están en situaciones difíciles, y por eso el término vulnerabilidad, por diversas razones, precisamente cómo utilizan sus recursos personales, pero por supuesto recursos que tienen que ver con el grupo también, para salir adelante, para reconstruirse a ellas mismas en esas situaciones. Entonces, a nosotros nos interesa más que la vulnerabilidad, el empoderamiento. Pues no estoy utilizando, porque no utilizamos mucho el término que ahora se usa tanto de resiliencia, que bueno, podríamos aplicarlo también, pero nos interesa precisamente cómo esas personas se reconstruyen a sí mismas en medio de contextos culturales, contextos sociales adversos, por diversas razones. Entonces es precisamente el foco no es tanto la vulnerabilidad como la reconstrucción del self, del yo, de la identidad personal, ¿de acuerdo? Y esa temática la hemos investigado en diversos ámbitos. Aquí ven ustedes, hay varias cosas. Bueno, voy a ir un poco deprisa por todas porque no tenemos tiempo de detenernos mucho en cada una, pero me interesaba dar una panorámica general de en qué ámbitos pues hacemos nuestra investigación. Identidades lesbianas, es decir, cómo se reconstruye una identidad sexual y personal en un ámbito en el que bueno, pues está estigmatizada, está considerada como algo, en algunos casos antinatural, en algunos casos poco adecuado, en todo caso con dificultades. También en mujeres que han sufrido violencia de género y por tanto han tenido que reconstruirse a sí mismas en medio de una situación muy difícil, muy dura. En inmigrantes en concreto, hemos hecho un estudio también, hicimos con inmigrantes marroquíes en Andalucía, en concreto en Sevilla, y enlazando con ese estudio con profesionales y prestadores de servicios, no solo profesionales, quiero decir, también gente, por ejemplo, que trabaja en ONGs, incluso en asociaciones, y no necesariamente gente que está contratada para ello, que prestan servicios también en contextos de diversidad cultural, con inmigrantes y en general con diversidad cultural. De todo ello yo creo que se pueden extraer pues ideas generales, algunas cuestiones que más que conclusiones seguramente son preguntas, son temas de reflexión. Yo no creo que pueda dar unas conclusiones muy cerradas, pero sí creo que surgen algunas cuestiones que merece la pena seguir pensando sobre ellas, en mi opinión. Entonces, antes de eso, me presento brevemente. Yo, como decía Andrés, pertenezco a un grupo de investigación que desde hace pues ya casi 30 años estamos empeñados en estudiar la relación entre la mente y la cultura, en cómo la mente humana se construye en el contexto cultural. Nosotros empezamos hace todo ese tiempo muy en relación con un programa de educación de personas adultas que se ponía en marcha en Andalucía en los años 80 del siglo pasado ya,
muy relacionado con las ideas de Paulo Freire, que ustedes conocen, con uno de sus principios, seguramente para mí uno de los principios fundamentales, es que la educación no es simplemente, una cosa bastante que sí es muy asumida, pero bueno, él lo enfatiza mucho, la educación no es simplemente la adquisición de una tecnología, de unos sistemas de conocimiento, sino que implica un proceso de transformación, de cambio personal. En ese sentido ya, aunque todavía no utilizábamos esa terminología, estábamos hablando de cómo las personas se reconstruyen a sí mismas en el marco de la educación. A partir de ahí empezamos a funcionar como grupo de investigación, hemos hecho investigaciones, trabajos muy diversos, con metodologías distintas, pero en los últimos 12 años aproximadamente, nos hemos concentrado como tema primordial de investigación en construcción de identidades o reconstrucción de identidad. La construcción del self, del yo, de la identidad, no voy a entrar en la diferencia en estos términos, en el marco de la cultura. Ahí hemos hecho diversos tipos de estudios, algunos estudios más, digamos que convencionales, por decirlo de alguna manera, más, iba a decir orientados teóricamente. Todos nuestros estudios están orientados teóricamente, quizás, pero no tan centrados en ámbitos relacionados con la intervención, comparaciones culturales entre la construcción del yo en diversas culturas, diversos países, y como temática fundamental de la que yo voy a hablar hoy, que es cómo personas en situaciones difíciles se ven abocadas a un proceso de reconstrucción de su identidad, de su self, de su yo, y cómo se la ingenian para hacer. Y eso incluye, como digo, lesbiana, fue uno de los primeros trabajos que se hizo en el grupo, una tesis doctoral que yo dirigí junto a un colega de Florencia. Mujeres que han sufrido violencia de género, decimos violencia de género y no violencia doméstica porque asumimos que es una cuestión, una forma de violencia que está muy relacionada con la cultura de género, con los estereotipos, con las representaciones de género, o violencia contra las mujeres, sería otra manera de llamarlo, con inmigrantes y relacionado a lo que digo con profesionales que trabajan con profesionales y en general prestadores de servicios que trabajan con inmigrantes. En todos estos casos, en todos esos trabajos, digamos que bueno, el objetivo, ya lo he dicho en realidad, analizar la reconstrucción de mi presentación y de identidad en personas y grupos en situaciones de riesgo de exclusión social, en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de dificultades. Yo digo que me interesa más poner el foco en qué hacen las personas para salir adelante que en las condiciones concretas de vulnerabilidad en las que se encuentran, combinando herramientas teóricas, metodológicas, por una parte de la psicología cultural. Nosotros, yo mismo, nos definimos como psicólogos y psicólogas culturales en el grupo, y también estamos incorporando, y en algunos de esos trabajos, sobre todo el que hemos hecho con inmigrantes, con profesionales que trabajan en contexto de diversidad, de la psicología comunitaria, de un ámbito que es al que se le ha llamado la psicología de la liberación, que concibe el empoderamiento como un proceso de desarrollo, como un proceso de cambio sociopolítico. Eso implica, en los dos casos, tanto para la psicología cultural como para la psicología comunitaria, la psicología de la liberación, que el cambio de las personas, el empoderamiento, la reconstrucción de la identidad no es un proceso que nosotros podamos mirar, eso es muy importante para nosotros, simplemente en un plano individual, no es algo que hace una persona sola, sino que requiere necesariamente, por su propia naturaleza, analizar el plano relacional, el plano interpersonal, y también subir, digamos, a un plano más amplio que podríamos llamar institucional, organizacional en algunos casos, y comunitario, colectivo, y tratando de incluir todos esos ámbitos en un solo término. Y me gustaría que nos diera tiempo a reflexionar acerca de esos procesos de construcción, de reconstrucción de identidades en las personas y grupos que están en esas situaciones de exclusión, ya digo, destacando sus capacidades, destacando sus fortalezas. ¿Sí? ¿Qué hacen esas personas individualmente, interactivamente, colectivamente, para salir adelante, para reconstruirse a sí mismas en esos contextos?
Partimos de una noción de identidad, no me quiero parar excesivamente, pero yo creo que conviene situar, si esto les parece que es repetido y que ya es muy sabido, pues podemos ir más deprisa. Identidad y yo, self, no voy a distinguir, creo que no merece la pena entrar en ese debate en este contexto, en la que rechazamos una visión del self, del yo, como una entidad homogénea, como una entidad estable, digamos que es el soporte de todos nuestros actos. Más bien asumimos que somos seres diversos y diversas, es decir, que actuamos pues de distintas maneras dependiendo de los contextos, de las situaciones, de los ámbitos en los que tenemos que participar en nuestra vida cotidiana. Y eso es, al fin y al cabo, ser una persona. Eso significa que asumimos que el self es distribuido y es dialógico, que se construye en relación con otras personas, con otros selves. Por ejemplo, Brunner, un autor que para nosotros es importante como punto de referencia, habla del self como un enjambre de participaciones, dice textualmente, de todo lo que hay en común en todo lo que hacemos en esos contextos tan diversos. Eso le llamamos el self, que tiene una historia, por tanto en ese sentido es un ser narrativo, una historia que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos. Y ahí, por ejemplo, McAdams dice que la identidad es una historia de vida que vamos construyendo, en la que obviamente tomamos los elementos de la cultura, del marco social, del marco cultural en el que habitamos, que toma significado de esas circunstancias culturales e históricas y que se sostiene en unos significados, en unos lenguajes, en unas narraciones, unos mitos también, que son culturales e históricamente específicos. Obviamente somos seres históricos. Bueno, ya lo he dicho, la identidad la consideramos como una historia de vida, y en ese sentido adopta la forma de una historia en la que hay un escenario, hay una escena, hay unos personajes, nosotros, pero las demás personas que forman parte de nuestra historia, y en las sociedades que podemos llamar, con muchas comillas, modernas, por no entrar en ese debate, las personas en general reconstruyen su pasado personal, perciben el presente y se proyectan hacia el futuro en una historia, en una narrativa. Es muy importante ese aspecto, porque en cualquier historia, eso también es importante desde el punto de vista de la reconstrucción de identidades. Una historia no es solamente algo que ocurrió en el pasado y que llega hasta el presente, sino que de manera explícita o implícita se proyecta hacia el futuro. Depende de la historia que yo construya sobre mí, por ejemplo, en el caso de una mujer que ha sufrido violencia, como una víctima o como alguien que ha sido capaz de salir adelante, el futuro en el que yo me estoy proyectando es muy distinto. Que a finales de la adolescencia y a principios de la edad adulta, cuando podemos hablar estrictamente de una historia de vida, no antes. Más bien habría episodios que no terminan de constituir una historia integrada, y que obviamente está basada en hechos autobiográficos. En ese sentido, la memoria es parte fundamental de esa historia, pero no es simplemente una recolección de hechos, sino que esos hechos se organizan alrededor, digamos, de un argumento que, insisto, se proyecta hacia el futuro, le da un sentido de coherencia a lo que, bueno, pues va pasando. En gran medida es una construcción narrativa. Bueno, ahí tenéis una cita de McAdams, una historia con un gran reparto de personajes dentro del self, que asumen diferentes posiciones, adoptan distintas voces, representan distintas facetas, personifican distintas tendencias en diferentes capítulos, etcétera, etcétera. Y a todo eso le llamamos identidad, como algo que, como podéis imaginar, está continuamente en cuestión, se está negociando continuamente, se está modificando continuamente. Y un aspecto que para nosotros es central y que enlaza con la temática de lo que yo estoy hablando, de manera que está en el centro de lo que yo estoy hablando, es la cuestión de la agencia. Es decir, en qué medida las personas somos capaces, tenemos un control sobre nuestra propia vida, y esa agencia puede adoptar muchas formas distintas. A veces la agencia nos permite, digamos, que trazar el argumento de nuestra vida. A veces la agencia nos permite resistir a ciertas fuerzas, a ciertos acontecimientos que orientan nuestra vida, pero en todo caso siempre hay un cierto margen de agencia. Y podemos ir ya al primer estudio que yo quería poner como ejemplificación
de esta investigación, que es un estudio sobre el proceso de reconstrucción de identidades en mujeres lesbianas. El objetivo fundamental, como tenéis ahí, es estudiar ese proceso discursivo de reconstrucción del self a través del análisis de narrativa autobiográfica, y para eso ahora lo explicaré. La metodología que se adoptó en este estudio y en los demás que yo voy a ir presentando es una metodología muy concreta que está basada en Jerome Bruner, ya sabéis, un autor fundamental dentro de la psicología cultural y dentro de la psicología en general, que también ha tenido mucha influencia en el campo y mucha participación en el campo de la educación, que es lo que él llama los indicadores del self. Más en concreto, ahora entramos en los indicadores del self. Más en concreto, ¿cuáles eran los objetivos de esta investigación? Estudiar el papel de las narrativas sociales y personales acerca de la homosexualidad y el lesbianismo en la construcción de la identidad, es decir, cómo esas personas, para construir su identidad personal, toman, transforman, se apropian de los discursos sociales acerca de la homosexualidad, discursos en algunos casos que son totalmente estigmatizadores, que la rechazan como una perversión, como un pecado, como una enfermedad, y históricamente ha habido toda esa clase y todavía conviven de alguna manera todos esos discursos acerca de la homosexualidad, pero también discursos de liberación que aceptan que es una opción sexual posible, que reivindican el derecho de las personas a querer a otras de la manera que lo deseen. Como todos esos discursos son interiorizados, las personas se apropian de ellos para construir una identidad personal, que sería el segundo objetivo. Cómo se integran esos discursos, esas voces, cómo se interaniman, cómo se conectan, cómo se combinan, cómo se responden unas a otras dentro de esas narrativas autobiográficas y por tanto permitir que la voz de este grupo históricamente silenciado sea oída. Para eso, como veis, hay unos objetivos que son de investigación en todos los casos, pero que obviamente tienen una dimensión política, en el sentido que implican una toma de posición y implican de la investigación, de la investigadora, del estudio y de las participantes con respecto a otros grupos sociales, a otros discursos sociales. Las participantes en la investigación fueron en total una investigación cualitativa con 8 mujeres con edades entre 20 y 45 años, con diferentes niveles de estudio. Algunas de ellas participaban activamente en organizaciones de defensa de los derechos de los colectivos homosexuales, otras no, otras digamos que tenían una vivencia más personal, por decirlo así, menos abiertamente política de la homosexualidad. A todas ellas se le hizo una entrevista semiestructurada que tenía esas 3 partes que tenéis ahí: preguntas acerca de orientación sexual, incluso se utilizaba la escala Kinsey, una escala clásica sobre homosexualidad, una gráfica de satisfacción vital y una entrevista autobiográfica basada en esta gráfica. La gráfica la tenéis aquí, pues simplemente es una especie de recurso, como una ayuda para estructurar la historia de vida. Se les pedía que marcaran distintos momentos de su vida, cuando tenían diferentes edades, puntuaran su grado de satisfacción en esos momentos de su vida y a partir de ahí contaran su historia. Ya digo que servía como una especie de excusa y que también una manera de facilitar el relato. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas con un programa de análisis cualitativo, que en ese momento era el Nudis in vivo. Últimamente utilizamos otro que se llama el Atlas T, que supongo que conocéis. Son muy similares, que te permiten hacer análisis de datos cualitativos, que permiten ir creando categorías de análisis sobre la marcha mientras se va analizando la transcripción. ¿Y qué se hizo para el análisis? Que yo creo que es lo más interesante en este punto. En primer lugar, sobre todo Ariadna Sala, que es la persona que hizo la doctoranda, recontextualizó esos indicadores del self. Esos indicadores del self, no lo he dicho antes, de Bruner,
él considera que son como grandes marcadores de identidad, aspectos centrales como grandes tareas que deben ser resueltos en toda construcción identitaria. Aspectos como agencia, aspectos como recursos personales, es decir, yo tengo o no tengo recursos, inteligencia, voluntad, fuerza para afrontar las dificultades de la vida, indicadores de relación social, que Brunner llama referencia social, personas a las que acudir o no en determinados momentos, indicadores de evaluación, es decir, de reflexión metacognitiva sobre mi vida, indicadores de compromiso, indicadores de coherencia y un indicador que Brunner llama de otra manera, pero que Arianna llamó de congruencia, que tiene que ver con el grado de aceptación o no, de acuerdo o no, en ese sentido de congruencia, con los discursos sociales dominantes, en este caso acerca de la homosexualidad. Todos esos indicadores fueron analizados y en el caso de la investigación de Arianna fueron reconceptualizados, se transformaron algunos de ellos, sobre todo en el sentido de cambiar el significado de alguno, pero sobre todo en el sentido de polarizarlo, es decir, considerarlo en un polo positivo o en un polo negativo. Polo positivo, por ejemplo, en el caso de la agencia, indicaba control sobre la situación. Agencia negativa indicaba obstáculos, dificultades para realizar los objetivos personales. En el caso de los indicadores de referencia social, hay referencia social, hay personas con las que contar. En el caso del negativo, ausencia de referencia social. En el caso del indicador de evaluación, evaluación positiva, evaluación negativa. En el caso de otro indicador que se llama qualia, que tiene que ver con sentimientos, con emociones, emociones positivas versus emociones negativas. Es decir, que todos los indicadores fueron transformados para esta investigación en concreto. ¿Qué se hizo entonces después? Una vez que se había hecho la entrevista, una vez que se había hecho, como he planteado antes, la transcripción literal del contenido de la entrevista, se analizó esa transcripción, utilizando, como os decía, el programa NUDIS, el programa de análisis cualitativo. Pues bien, el contenido de la entrevista fue dividido en 3 fases. El contenido, la entrevista se hizo, eso debe quedar claro, después. Se hizo en una entrevista que se hace después de todo el proceso de reconstrucción identitaria, en ese sentido una entrevista retrospectiva. El contenido se dividió en 3 fases. La fase de antes del reconocimiento de la homosexualidad, la fase de autorreconocimiento como sexual y de autodefinición, es decir, el momento del reconocimiento. Ustedes le dicen nosotros decimos salir del armario, salir del closet, ¿no? Como se dice aquí habitualmente. Las dos. Y la fase después del reconocimiento de la homosexualidad. ¿Qué es lo que se hacía en el análisis? Ya lo veremos y ahora lo mostraré con los resultados concretos, con los datos, un resumen de los datos. Comparar cómo iban apareciendo esos diferentes indicadores del self antes, durante y después del reconocimiento de la homosexualidad. Y yo creo que los datos son, en mi opinión, muy interesantes. Bueno, aquí tenéis la proporción de enunciados por fase, es decir, que había contenidos aproximadamente similares en todas las fases, un 38%, perdón, un 31% de los enunciados antes del reconocimiento de la homosexualidad, un 44% en la fase de autorreconocimiento, fijaos que es una fase especialmente importante en la historia que cuentan, y un 25% de después. Eso, bueno, tiene que ver, pero creo que no vale la pena pararse, tiene que ver con la propia naturaleza de las narraciones, las que allí donde se produce, donde está el problema, por decirlo así, aquello que hay que resolver, pues suscita mayor atención, mayor tensión narrativa. ¿Qué es lo que nos dicen los datos de nuestro análisis de la fase de antes de la autodefinición? Es una fase que Arianna titulaba de carencia. El tono emocional es negativo, predominan las emociones negativas en esa fase.
ligada a la falta de adecuación con el modelo heterosexual dominante socialmente, predominan las autoevaluaciones negativas, predomina un cierto acuerdo con los discursos estigmatizadores de la homosexualidad, lo que llamábamos nosotros congruencia positiva. La palabra positiva solo quiere decir que está de acuerdo con esos discursos dominantes, no que sea bueno. Y en general la narrativa, la historia, lo que se describe es una situación de carencia de recursos personales que le den significado a la experiencia, carencia de modelos y carencia de una red social de apoyo, es decir, carencia, lo que llamábamos recursos negativos. Recursos negativos y referencia social negativa, perdón. La fase de autodefinición es una fase que podemos titular de manera general como una fase de agencia, en el que el tono negativo empieza a disminuir, empieza a haber menos diferencia entre emociones positivas y negativas, aunque predominan las negativas, pero hay un cierto aumento de emociones positivas, hay una mayor presencia de reflexión, de esa reflexión metacognitiva sobre cómo es mi vida, qué ha pasado, qué ha cambiado, etcétera. Hay una mayor presencia de referencia social positiva, empieza a haber personas y grupos a los que acudir para conseguir apoyo, una cierta red de apoyo. Hay un aumento también de indicadores de agencia y continua referencia al esfuerzo que hace la persona por resolver ese conflicto que se da todavía también en términos de construcción del self, entre el modelo socialmente dominante y las propias tendencias, los propios deseos, las propias aspiraciones. En ese sentido, se pasa de una situación de carencia a una situación de agencia. Y finalmente, la fase después de la autodefinición la podemos titular como una fase de integración, en la que el tono narrativo ya sí cambia de manera más clara, predominan las autoevaluaciones positivas, hay mucha referencia al compromiso personal de lograr una integración exitosa de la homosexualidad en el conjunto de la identidad personal, que además la identidad homosexual tampoco aparece como lo más importante en la identidad personal, es un aspecto, pero no es lo único, ni siquiera es lo más importante, a pesar de que, fijaos que la propia entrevista está hecha de manera que se favorece, obviamente, todo lo que tiene que ver con la homosexualidad. Son personas que saben que están siendo entrevistadas por eso y que esos son los objetivos de la investigación. Sin embargo, es un aspecto, pero no es la identidad personal. No hay ya acuerdo con los discursos estigmatizadores de la homosexualidad, sino que lo que predomina claramente es la congruencia negativa que decía, es decir, hay un rechazo a esos discursos, predomina la referencia social positiva, hay una red de apoyo, predominan los recursos positivos, ya hay recursos personales para afrontar la nueva situación, y en ese sentido podemos hablar de una integración dinámica de la homosexualidad dentro de la identidad personal, lo cual requiere obviamente una continua deconstrucción de esos discursos estigmatizadores que se pone de manifiesto en continua referencia a los esfuerzos personales y al desacuerdo con esos discursos. En ese sentido vemos que hay un proceso de transformación de la persona frente, eso es muy importante yo creo, a los discursos sociales que la estigmatizan, que dicen, bueno, tú no eres una persona normal, etcétera, etcétera. Ese mismo esquema, muy similar, lo aplicamos en un estudio posterior con mujeres que habían sufrido violencia de género, y en ese estudio de nuevo analizábamos, nos parecía que el primer estudio podía ser un modelo, en cierto sentido, para analizar un proceso de reconstrucción de identidad que de nuevo ocurre en condiciones difíciles, en condiciones, en este caso, dramáticas, de personas que han sufrido y en algunos casos todavía estaban sufriendo violencia de género durante mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de mujeres que durante años habían estado sufriendo violencia, malos tratos. Todas ellas todas las participantes habían dejado de convivir con el maltratador, pero en algunos casos era bastante reciente el haber interrumpido la convivencia con el maltratador. Y ya digo, insisto, no estamos hablando de gente que había sufrido un episodio de violencia, sino que había estado sufriendo durante años lo que llamamos además el ciclo de la violencia, que implica no solamente violencia física, que en este caso, en todos los casos había habido violencia física,
sino algo que ocurre siempre, que es la violencia psicológica, un proceso sistemático de destrucción de la autoestima, destrucción de la identidad, de los valores de la persona que la sufre, en este caso de la mujer. Durante años le han estado diciendo: tú no sirves para nada, tú eres torpe, tú eres tonta, tú eres una puta, perdona, estos son los términos que continuamente estaban, aparte de, en todos estos casos, aunque no siempre es así, pero en estos casos sí lo era, violencia física, quiero decir, golpes, palizas, etcétera, etcétera. No siempre ocurre, de hecho los últimos datos lo que nos dicen, al menos en España, es que hay un descenso de la violencia física, pero hay un mantenimiento de la violencia psicológica. Por otra parte, tengo que decir que no es que en España los datos de violencia de género sean superiores a los de otros países. Estamos en una... Lo que pasa es que en cualquier caso, cualquier caso es terrible, cualquier muerte es terrible. No hay una mayor proporción de casos de violencia, por ejemplo, que con otros países europeos, pero en todo caso yo creo que sí ha habido en los últimos, pues no sé, 20 años tal vez, no sé cuánto podría decir, un proceso de aumento importante de la conciencia social sobre la gravedad del problema. Y creo que ya podemos decir que en general, se asume que no es un problema de las mujeres, sino que es un problema social, que afecta a toda la sociedad. Creo que se puede decir ya eso. Entonces, bueno, volviendo a nuestra investigación, nosotros aplicamos distintas metodologías para el análisis de ese proceso de construcción de identidad. Yo aquí, esta misma de los indicadores del self, hay otra metodología que no tenemos tiempo de hablar de ella, que tiene que ver con voces y posiciones, me la tengo que saltar, aunque me da mucha... En fin, me da rabia, pero no da tiempo, ya no da tiempo ni siquiera lo que estoy contando. En cualquier momento me decís que me calle y empezamos a discutir, y en cualquier momento me interrumpís y hablamos. O sea que, como veis, el esquema es similar al anterior, es decir, hay una cierta adaptación, aunque aquí hubo menos cambios de las categorías de análisis a este caso concreto. Las entrevistas obviamente fueron transcritas, fueron también analizadas con un programa de análisis cualitativo, que me parece que en este caso ya no era el NUDI, sino que era el Atlas-T, pero es muy similar. Los principios son los mismos. Y de nuevo dividíamos la entrevista en 3 fases antes de tomar la decisión de romper con el maltratador. En este momento, el momento de tomar la decisión, y después. De nuevo, igual que antes, por si no queda claro, estamos hablando de entrevistas que se hacen después, cuando esas mujeres están saliendo adelante. Ellas mismas normalmente no decían que hubiesen superado totalmente la situación, sino que estaban en el proceso de reconstrucción de esa identidad, en el proceso de tomar control sobre sus vidas. De hecho, eso era el título del proyecto, recuperando el control de nuestras vidas. Estaban en ese proceso en distintas fases, no todas exactamente en la misma fase. Luego, retrospectivamente, reconstruían su historia personal a través de la narración, pero era posible, igual que antes, dividir el contenido de la narración en esas 3 fases. Antes de tomar la decisión de romper con el maltratador, el momento de la toma de decisión y después. Bueno, de nuevo, esto para que se vea que hay una distribución suficiente de enunciados, aquí la llamamos microestructuras. Me voy a saltar también la explicación de los detalles del análisis, y si en algún momento queréis, pues entramos en ello. Pero bueno, se distribuyen de una manera relativamente pareja, efectivamente, y aquí sí he traído algunos ejemplos de microestructura. Os doy 20 segundos para leer algunos. Aquí tenéis algunos ejemplos de agencia positiva, es decir, cuando puedo hacer algo o cuando no me dejan hacer algo. No me dejaba ponerme ropa. No puedo abrir las ventanas de mi casa, a ese grado llega el control que ejerce. No puedo ir sola a la compra. Todo eso serían ejemplos de lo que llamábamos agencia negativa. No es falta de agencia, sino obstáculos que impiden que la persona pueda hacer incluso las cosas más elementales, como podéis ver ahí. Reflexión, que implica todo un análisis un poco más elaborado de la situación. Aquí tenéis recursos positivos, tengo recursos, no tengo recursos. Por ejemplo, los recursos negativos, lo triste de mi historia es que yo era totalmente consciente, pero no podía hacer nada. Se reconoce como incapaz
se reconocía como incapaz de cambiar la situación. Referencia social positiva, es decir, alguien a quien puede ayudar, en ese caso su amiga, su hermana o su amiga Francis. Y en el caso de la referencia social negativa, ausencia de personas a las que acudir para conseguir ayuda. Bueno, y esto lo salto. ¿Qué nos dicen los resultados? Y ahí viene el análisis de construcción identitaria. Pues nos dan una panorámica relativamente similar a la anterior, aunque probablemente yo diría que hasta más compleja. La fase antes de tomar la decisión, de nuevo hay una alta consistencia con los discursos culturales tradicionales, en este caso sobre lo que debe ser el amor, lo que debe hacer una mujer en relación con su pareja, que debe aguantarlo todo y debe quererlo a pesar de todo, según esos discursos tradicionales. Eso le llamamos congruencia positiva. Obviamente no quiere decir que esté bien, sino que coincide con esos discursos tradicionales. Se describían a sí mismas como totalmente dedicadas a cuidar a otras personas, maridos básicamente, hijos, hijas, y casi insensibles a sus propias necesidades. Eso lo llamamos compromiso con otras personas. Alta proporción de evaluaciones negativas, y esto también para nosotros es muy interesante y contradice en cierta medida algunas ideas previas. Agencia negativa, pero también agencia positiva. No es que no hicieran cosas, hacían muchas cosas. Yo siempre pongo un ejemplo porque me parece, y permitidme que lo ponga aquí también, porque me parece muy claro. Una mujer que durante años soportó malos tratos, que vivía con un marido que se dedicaba a la venta ambulante, y ella también, pero que no tenía dinero, no podía hacer nada, pero durante años se dedicó a ir guardando pequeñas cantidades de dinero, muy pequeñas. Convenció a su marido de que ella debía tener carnet de conducir, porque él a veces se emborrachaba y no podía. Entonces lo convenció, y cuando después de mucho tiempo reunió todos esos recursos, se escapó y se fue, y lo dejó, y rompió con el maltratador. Quiero decir, lo hizo. Había sido agente durante todo ese tiempo, a pesar de que no podía salir, no podía disponer de dinero. Es decir, que encontrábamos un claro ejemplo de agencia negativa y agencia positiva en la manera en que nosotros lo definíamos. Pero insisto, hay veces que se describe, y yo creo que eso probablemente no solo sea válido para las mujeres maltratadas, a las personas que están en esa situación como carentes de agencia, y yo creo que es una caracterización a veces simplista, incluso injusta, en mi opinión. Falta de recursos y falta de referencia social. El momento de la toma de decisión empiezan a aparecer un cuestionamiento de esos discursos culturales tradicionales sobre el amor, sobre la pareja, etcétera, y a eso le llamamos congruencia negativa. Hay una gran referencia a estados emocionales negativos, es una situación de un alto coste emocional, ansiedad, culpa, vergüenza, ira. Sigue habiendo una alta proporción de evaluaciones negativas, pero empieza a aumentar la referencia social positiva. Empieza a haber personas que apoyan. La fase después de tomar la decisión, se acentúa esa crítica a los discursos tradicionales. Aparecen ya emociones positivas junto a las negativas, que no desaparecen, como veis ahí: serenidad, felicidad, pero también soledad, miedo, indefensión. Aumenta autoevaluaciones, perdón, hay un error, autoevaluaciones positivas, eso hay un error, debería decir positivas, no las negativas. Y aparece también una alta presencia de reflexión, que está presente durante toda la narrativa, pero especialmente en esta fase. Digamos que en ese sentido probablemente sea un proceso de autoconstrucción más costoso que en el caso anterior, me atrevo a decir. Y eso quizá tal vez tiene que ver con el hecho de que la reflexión aparezca muy especialmente en la fase de después. Aquí nos encontramos como, claro, ya espero que lo hayáis podido ver, hay elementos de semejanza con el estudio anterior, en el sentido de una reconstrucción de identidad contra patrones culturales dominantes, en el sentido de la necesidad de una reflexión crítica
con respecto a estos patrones culturales dominantes, en el sentido de que hay un proceso de empoderamiento de esas personas que va transitando por las distintas fases, desde un predominio de discursos dominantes en contra, que estigmatizan a la persona, a la mujer, a la mujer maltratada, a la mujer lesbiana, carencia de recursos, predominio de emociones y evaluaciones negativas, hacia una fase en la que se van superando esas cuestiones y aparece el apoyo social como algo muy importante. Voy a hablar ahora de procesos también de reconstrucción de identidad y empoderamiento en inmigrantes, un trabajo que hicimos mi grupo de investigación con otros colegas de psicología social, en concreto de psicología comunitaria, en el que aparecía el concepto que es clave dentro de la psicología social y en el estudio de las relaciones entre grupos culturales distintos, que es el concepto de aculturación. Que en nuestro caso lo redefiníamos, o digamos que acentuábamos el aspecto que tiene también de redefinición del self. La persona inmigrante se encuentra en un nuevo escenario cultural y tiene que, digamos, que renegociar su identidad cultural, que al fin y al cabo es también identidad personal, porque a veces de manera así por razones analíticas nos atrevemos a diferenciar identidad personal e identidad cultural. Yo creo que es una cosa bastante artificial. Las personas somos todo a la vez, aunque dependiendo de los escenarios, digamos que ciertos aspectos identitarios se acentúan más o menos. Nosotros decimos que jugamos o hacemos distintas identidades dependiendo de los escenarios. Entonces, en ese sentido, el proceso de aculturación implica, la migración en este caso, implica claramente la necesidad de renegociar el self, el yo. Asumiendo el self como una construcción cultural que cumple funciones individuales por una parte, pero también culturales de mantenimiento de la coherencia y de la conexión de los vínculos dentro del grupo. Y como hemos dicho antes, la cultura prescribe sus propios géneros de construcción del self, en el que establece, entre otras cosas, cómo debe ser una persona, qué es lo deseable, cuál es lo que llamamos el ideal de self, el ideal de persona. Este ideal de persona puede, y de hecho suele entrar en conflicto en alguna medida cuando una persona cambia su contexto cultural, por ejemplo, como resultado de una migración. Claro, en este estudio incorporábamos algo que ya estaba presente, yo creo, y he intentado resaltarlo antes en las otras dos investigaciones. Aquí quizás se pone de manifiesto de manera más explícita, que es la dimensión política, la dimensión del poder. Obviamente el poder estaba presente en la reconstrucción de identidades de las lesbianas, estaba presente en la reconstrucción de identidades de las mujeres que han sufrido violencia, obviamente. Obviamente es un proceso de reconstrucción que podemos analizarlo desde su vertiente política. Aquí quizás todavía de manera más visible se pone de manifiesto. Entonces, en ese sentido, el proceso de redefinición del self, del proceso de aculturación, implica un proceso de integración en el que las personas y los grupos tratan de conseguir poder, en definitiva, tratan de conseguir la posibilidad de actuar para ganar bienestar, para conseguir bienestar. Y eso es a lo que llamamos, desde esta perspectiva, la integración. La integración que implica poder, que implica bienestar en el plano, aquí está más claro, vamos a verlo, que implica poder, que implica bienestar en tres niveles, en tres planos: el plano personal, el plano relacional, el plano colectivo. Y en ese sentido, disculpad los saltos, en ese sentido adoptamos la perspectiva de la psicología de la liberación. Yo creo que aquí se ve más claro en la transparencia, que habla de ese proceso de integración, por tanto de reconstrucción del self, por tanto de aculturación, como
un proceso de desarrollo psicopolítico que implica pasar de una fase de opresión en la que el grupo, la persona y el grupo al que pertenece, el grupo cultural y el individuo, está en desventaja, en una situación de menor poder, hacia una situación de bienestar que implica ganancia de poder, ganancia de derechos, de disfrute, de servicios, etcétera, etcétera, a través de un proceso de liberación. Y eso es lo que la psicología de la liberación llama desarrollo psicopolítico, que implica, como veis ahí, ganar poder para controlar las propias acciones centradas en la satisfacción de las necesidades. Pero ese análisis, ese proceso y ese análisis, el propio proceso como tal y el análisis que debemos hacer de él, no es posible agotarlo en el individuo. No es posible ganar poder personal si no se consigue si no se gana poder relacional en el plano de interacción con otras personas y no se gana poder colectivo en el plano, por ejemplo, de la participación en grupos, en instituciones, en organizaciones, etcétera, etcétera. Consideramos que esos planos necesariamente van unidos. El proceso de reconstrucción de identidad, el proceso de empoderamiento debe darse de otra manera, no se da en todos esos planos. Y eso era lo que analizábamos en los inmigrantes. Y ahí tenéis algunas características que van asociadas en los tres planos y en las tres fases del desarrollo a cada uno de ellos. La opresión implica experiencias de exclusión, pobreza, estrés, discriminación, pero implica también aislamiento, falta de liderazgo, burocratización en las organizaciones, y en el plano colectivo implica la existencia de ideología, de estructuras opresivas, exclusión política, explotación económica, fragmentación. El proceso de liberación, según esta perspectiva, implica construir una conciencia crítica en el plano personal, establecer conexiones en el plano relacional y llevar a cabo acciones en el plano colectivo. De hecho, es difícil separar esos tres planos y probablemente podríamos aplicar esos conceptos no solo al plano individual o relacional, sino a todo en cierta medida, para ganar un bienestar que se pone de manifiesto necesariamente, tiene que ponerse de manifiesto en el plano individual: voz, agencia, autodeterminación, bienestar psicológico, felicidad, salud; en el plano interactivo, participación, compromiso; y en el plano colectivo. Digamos que este es el marco teórico. ¿Qué es lo que hicimos en esta investigación? Hicimos muchas cosas, pero una de ellas, y brevemente la que voy a contar ahora, fue estudiar ese proceso de desarrollo psicopolítico en un grupo de mujeres marroquíes que participaban, que formaban parte, habían desarrollado y participaban en una asociación, en una ONG que tenía su sede en Sevilla y en Almería, en Andalucía, en el oeste y en el este de Andalucía, que se llamaba, desapareció por falta de subvenciones, una paradoja de la vida, Amal Andaluza. Amal significa esperanza en árabe, y el nombre de la asociación era Amal Andaluza. El objetivo de la investigación era describir ese proceso de integración de las mujeres marroquíes en contextos de opresión, en un contexto de dificultad, como un proceso de desarrollo de empoderamiento sociopolítico. Para eso lo que hicimos fue analizar narrativas personales a través de entrevistas y también las narrativas de la organización Amal que desarrollaban estas mujeres. Brevemente, bueno, para ejemplificar esto que estoy diciendo, pues nosotros lo que hacíamos era ir utilizando también esos indicadores del self de Bruner. Y ahí tenéis algunos ejemplos. En rojo están puestos, pues trataba de marcarlo, lo que correspondería a la fase de opresión, en naranja de liberación y en verde de bienestar aproximadamente, aunque en algunos casos podían ser adscritas a más de una fase. Y los indicadores, y fijaos que aquí está aplicado el análisis también de los indicadores del self,
por ejemplo, una que está analizado como reflexión: los españoles no llegan a tratar a los inmigrantes de igual a igual como los marroquíes. Siempre o te tratan bien porque les das pena, o te tratan mal porque no te soportan. Esos dos son mucho, pero igual, así, pero igual, sí, poquita gente. Otra dice: verdaderamente no me siento satisfecha de vivir en este barrio. Ahí estaría haciendo más referencia al plano colectivo, porque no me ofrece oportunidad de mejorar, sobre todo para mi familia, ya que todos están en paro. Es muy duro para mí, sin saber español, sin conocer a nadie, sin saber dónde hacer amigos, nada. Sale un rato y vuelve a casa llorando. Ahí vemos también falta de referencia social. Los de abajo, que no sé si no llegáis a leerlo, o sí. Por ejemplo, tú tienes tu coraje también. Yo la verdad me siento así, con coraje. Hay un ejemplo de recursos en la parte de la izquierda. Otra: a mal me dio fuerza, ¿sabes? Así, escuchando a la gente, voy a sitios con la presidenta, y hacemos muchas cosas. Esto me ayuda a salir adelante. Hemos crecido ahora tenemos a 15 personas trabajando en nuestro programa en toda Andalucía. Este año vamos a trabajar también en proyectos de cooperación en Marruecos. Y por una parte las cosas van bien, y por la otra estamos creciendo más y hay más trabajo, más problemas, pero hay más cosas y la lucha sigue. Otros ejemplos que tendrían más que ver ya con la fase de bienestar. Ahora muchas cosas han cambiado por las ONG que hay en Sevilla y en todas partes. Yo soy una ciudadana, yo pago mis impuestos, soy consciente de mis derechos y mis obligaciones. Yo cumplo con mis obligaciones porque quiero tener mis derechos. Me siento integrada, no tengo problema con los vecinos, a veces hasta se me olvida que soy inmigrante. Yo tengo amigos marroquíes y españoles, estoy totalmente integrada. Bueno, ¿qué es lo que yo quería resaltar, ¿no?, de estos fragmentos y de esta investigación, sobre todo? Yo creo que podemos ir a conclusiones. ¿Qué es lo que reflejan esas narrativas de las mujeres, de las líderes y de la organización en general? Reflejan que la fuerza de la organización, de una organización de base, sus actividades, su competencia profesional, el papel de voluntarios y voluntarias, la financiación que consigue, aumenta a la vez que aumenta el bienestar de las personas, de las activistas en este caso. Que la integración no es solamente un desafío personal, sino que es un desafío relacional y colectivo. Por tanto, la participación nos parece que es un elemento clave en este proceso de integración. Ahí, por ejemplo, hay una diferencia importante con otros análisis que se hacen sobre los procesos de aculturación. Hay un autor de referencia en este campo, en la psicología social, que es John Berry, que habla de que la integración solo es posible o es prácticamente imposible cuando no hay una sociedad que tiene una actitud de acogimiento positivo hacia los inmigrantes. Creemos que es muy importante que esa visión de alguna manera subestima el papel de los propios inmigrantes actuando individualmente y colectivamente para lograr esa integración. Por tanto, nos parece que el activismo social es una herramienta muy poderosa que permite a los inmigrantes redefinir su self de forma integrada, aumentando su poder dentro de la nueva sociedad para asegurar su bienestar personal y grupal. Que la acción basada en crear organizaciones de base y construir sus capacidades permite el empoderamiento de los migrantes económicos y de las minorías étnicas, probablemente a nivel personal, relacional y colectivo, sobre todo en los grupos más oprimidos y silenciados. Y yo tenía, y ya con esto creo que puedo saltar a las conclusiones finales, a lo que, si os parece, podrían ser algunas cuestiones para el debate. Son, en cierta manera, reflexiones que se derivan de la investigación que he presentado y cuestiones que yo creo que pueden enlazar con debate. He intentado presentar distintos ejemplos de procesos de empoderamiento en términos de reconstrucción del self, que estos procesos de reconstrucción, empoderamiento, y faltaría un guión, no pueden entenderse solo en el plano individual, sino que es fundamental las relaciones, las organizaciones, instituciones, los discursos sociales, el papel que juegan esos discursos sociales, que se pone el énfasis en las capacidades de las personas, los grupos y las organizaciones para resistir las condiciones de exclusión, desventaja, y a eso le podemos llamar resistencia, y construirse a sí mismas de esta manera. Y esto para nosotros constituye una propuesta teórico-metodológica de investigación y entre interrogaciones, y tal vez eso lo podemos discutir, de intervención tal vez. Y yo creo que de momento podemos dejarlo ahí.